Pues muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Mi nombre es Gerardo Trasluceros. Eh, yo soy coordinador de la Unidad de Estudio y Reflexión del Indo-Pacífico. También soy profesor de tiempo completo de la Universidad de las Américas Puebla. Soy coordinador del Observatorio Global de la Universidad de las Américas Puebla y soy director ejecutivo del capítulo mexicano del Consejo de Cooperación Económica del Pacífico. ¿Sí? Me da mucho gusto recibirlos a ustedes. Es un honor ser el moderador de este webinario. Y antes que nada quisiera yo presentarles a nuestros ponentes, ¿sí? Permítame un segundito. Este, bueno, en primer lugar tenemos a Karen Ribeiro. Ella cuenta con una sólida trayectoria internacional en análisis económico y diplomacia gubernamental. Desde 2007 y 2016 ejerció como periodista financiera y de negocios, destacando su labor en Bloomberg desde Londres y Sao Paulo, cubriendo los mercados financieros de Brasil y América Latina. Desde 2016 forma parte del Servicio Civil del Reino Unido, donde ha liderado agendas clave en desarrollo del sector privado, salvaguarda, seguridad, estabilidad y política comercial. Luego tenemos a Roberto Zapata. Roberto es especialista en políticas públicas, comercio internacional, inversión y negociaciones económicas internacionales. Con 23 años de trayectoria en el gobierno de México, fue embajador y representante permanente ante la Organización Mundial del Comercio en Ginebra. Fue jefe negociador del TPP y representante, fue el alto funcionario de México ante APEC. Actualmente es socio senior en Anslick International Consultants, donde asesora a gobiernos y empresas en estrategia internacional. Y en tercer lugar, last but not least, Alberto Guadarrama, quien es especialista en negociaciones comerciales internacionales y política económica, con más de 33 años de experiencia en la Secretaría de Economía. Actualmente participa en la implementación del Tratado Integral y Progresista de Acción Transpacífico, que es el CPTPP. El TIPAC es las siglas en español del CPTPP, y da seguimiento a las relaciones económicas bilaterales de México. Ya ha contribuido a la negociación de varios acuerdos comerciales con diversas regiones del mundo, así como a las negociaciones de la Alianza del Pacífico con estados candidatos asociados. Además, Alberto Guadarrama es el actual alto funcionario de México ante el Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico. Bueno, pues habiendo dicho esto, yo quisiera iniciar eh, yo quisiera iniciar este webinario. Primero, pidiéndole a Karen, sí, que nos haga favor de platicar sobre el proceso de adhesión del Reino Unido al CPTPP o TIPAT. ¿Qué fue lo que motivó al Reino Unido? ¿Cuáles son las dificultades que tuvieron? En segundo lugar, quisiera preguntarle también qué arreglo existe hoy entre Reino Unido y México y qué tanto le permite el CPTPP ampliar su acceso al mercado mexicano y a otras economías. Y en tercer lugar, quisiera yo que nos platicara cuál es su perspectiva del CPTPP desde el punto de vista del Reino Unido y cuáles posibles acuerdos considera que el CPTPP podría tener, por ejemplo, con la Unión Europea o con ASEAN. Eh, yo les voy a pedir que cada uno de ustedes haga el favor de hablar durante entre 12 y 15 minutos máximo, por favor, para que podamos terminar, para que podamos dar pie a que haya preguntas del público y buscar terminar a las 7 p.m. a más tardar. ¿Correcto? Bueno, pues muchísimas gracias y Karen, the floor is yours. Muchísimas gracias, Gerardo. Entonces, sobre la primera pregunta sobre nuestra adhesión al TIPAT, ha sido un viaje bastante largo durante los últimos años. Aplicamos en 2021, en febrero,
empezamos las negociaciones ese mismo año y concluyeron esas negociaciones en 2023. El acuerdo entró en vigor para el Reino Unido en diciembre de 2024, pero solo entró en vigor con México este año, el 22 de junio. México ratificó nuestra adhesión en diciembre y finalmente Canadá, el último para aceptarnos formalmente, era hace un mes o hace algunas semanas y va a entrar en vigor con ellos en septiembre. Entonces, en septiembre de este año, el Reino Unido estará totalmente parte de este acuerdo con todos sus miembros. Y nuestra decisión por empezar ese proceso de adhesión reflejó un compromiso sostenido a promover la inversión y el comercio internacional. Buscamos la adhesión al TPAT como parte de una estrategia más amplia de profundizar el compromiso con esa región del Indo-Pacífico y las Américas, diversificar nuestras relaciones comerciales y fortalecer el papel del Reino Unido en apoyar un comercio abierto y basado en reglas. Y los desafíos principales, creo, yo no formé parte de ese proceso, llevo 3 meses en este cargo, pero lo que entiendo es que los desafíos principales durante ese proceso eran la necesidad de amplia participación de todos los miembros de TPAT y de alcanzar un consenso entre todos ellos sobre una variedad muy grande de temas, como las reglas de origen, la inversión, las compras públicas, la competencia, todos en una variedad muy diversa de economías. Pero también eso era una ventaja porque ese compromiso continuo entre todas las partes demostró la importancia de construir consenso y mantener los estándares altos en los que ese acuerdo se está baseando. ¿Quiere que responda a las otras preguntas ahora o después de los Sí, otros? adelante, por favor. Sí, Adelante, pero no quiero hablar demasiado. Entonces, sobre la relación actual entre México y el Reino Unido. Antes de TPAT, ya disfrutábamos de una relación comercial fuerte y en crecimiento, con aproximadamente 7 billones de libras de comercio bilateral al año. Y obviamente es muy pronto porque solo llevamos un mes con ese acuerdo en vigor entre México y el Reino Unido. Pero esperamos que el TPAT cambie el paradigma para nuestras ambiciones para aumentar los volúmenes comerciales entre los dos países y atraer más inversión también entre el Reino Unido y México. Y también es bueno porque funciona al lado de o junto con nuestro acuerdo de continuidad comercial, nuestro acuerdo bilateral de libre comercio. Entonces las empresas pueden elegir las disposiciones en cada acuerdo que mejor adapta a sus necesidades. Y en términos de los beneficios específicos para las empresas británicas, ellos incluyen aranceles más bajos que afectan especialmente las empresas de alimentos, bebidas y productos agrícolas. Y eso va más adelante de nuestro acuerdo bilateral. También el TPAT facilita el movimiento de personal entre los dos países, que facilita en torno la inversión y va a mejorar y
simplificar los procedimientos aduanales. Por ejemplo, los países de TIPAD buscan liberar las mercancías en 48 horas desde su llegada. Esto es el objetivo. Va a llevar tiempo probablemente para tornarse una realidad, pero esto dará más certidumbre a inversores y comerciantes y los dará más confianza para aumentar el comercio entre los dos países. Y los sectores que esperamos que beneficien, además de bebidas y alimentos, son la manufactura avanzada, las ciencias de la vida, la educación, los servicios financieros, que son todos sectores muy importantes para el Reino Unido, en los que tenemos una ventaja competitiva. Y también hay un capítulo específico para servicios financieros que esperamos que facilite la entrada de más fintechs en México. Y también las disposiciones de comercio digital va a beneficiar ese sector y también otros como la educación, los servicios que pueden ser pueden prestarse de forma remota. Y finalmente, una de las cosas, las provisiones más importantes de TIPAD, creemos, son las reglas sobre acumulación vinculado con las reglas de origen, porque eso significa que los insumos procedentes de otros mercados de TIPAD cuentan como originados en el Reino Unido. Entonces, por ejemplo, un fabricante británico de maquinaria podría obtener insumos de Malasia o de Japón y el producto final seguiría cumpliendo con los umbrales regionales de contenido de valor y calificando para aranceles preferenciales. Entonces, esto apoya cadenas de suministro más fuertes, más flexibles y apoya también la seguridad económica. Para nosotros eso es una ventaja muy grande, además, encima de otros acuerdos de libre comercio. Finalmente, sobre la estrategia, creo, la tercera pregunta sobre... ¿Qué expectativas tendría Reino Unido de una expansión del CPTPP? Como que CPTPP se está volviendo un poco el eje global, ¿sí? Del comercio mundial. Entonces, yo creo que a lo mejor un acuerdo con la Unión Europea, por ejemplo, sería del mayor interés, ¿verdad? Sí. Ustedes tienen un acuerdo con la Unión Europea, por lo que yo entiendo, ¿sí? Pero a lo mejor podría ser un facilitador también para lograr ese acuerdo, ¿verdad? De la Unión Europea con el CPTPP, del cual ustedes ya son parte. Sí, bueno, nuestra estrategia comercial sitúa las asociaciones internacionales en el centro de nuestra agenda de crecimiento y el TIPAD es una de las bases de enfoque de nuestro enfoque sobre un comercio moderno y global. Y estratégicamente, el TIPAD nos sitúa al corazón de uno de los acuerdos o áreas de libre comercio más diversos en el mundo, que abarca 4 continentes hasta ahora. Y como he dicho sobre fortalecer las cadenas de suministro y apoyar la seguridad económica, creo que ese argumento también apoya una expansión como controlada y con el consenso de todos los partes, pero para beneficiar a todos los miembros. Y también nuestra estrategia comercial deja claro que el Reino Unido trabajará con los otros partes del acuerdo y también socios más allá del grupo para
aumentar el acuerdo donde tiene sentido y para economías de alto nivel adicionales. Y también ha preguntado sobre agrupaciones regionales y creo que hay mucho potencial para que TIPAD promueva comercio y cooperación más aprofundizada con más economías, con esas agrupaciones y que eso le permita tener más influencia también. No sé exactamente cómo, en qué manera, y creo que nadie puede decir en este momento con qué economías o agrupaciones, pero creo que hay mucho potencial para aumentar la influencia del TIPAD más allá del grupo actual. Perfecto, excelente. Pues Reino Unido, una gran adición, sí, al CPTPP. Sí, Estamos muy contentos de finalmente estar totalmente integrados en ese grupo, sí. maravilloso. Nosotros también estamos muy contentos. Ahora le paso la palabra a Roberto. Roberto, tú que has estado ahí observando la evolución de la región, ¿cuál es tu punto de vista? ¿Cuál es el presente y cuál crees que sea el futuro, sí, del CPTPP o TIPAT? Muchas gracias, Gerardo, y es un gusto estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación. Voy a aprovechar un poco la cancha que me abre Karen para de ahí aprovechar los beneficios para el Reino Unido que ella nos comparte, como la visión del Reino Unido respecto del acuerdo, como para reforzar un poco esas ideas desde una perspectiva un poco más amplia. ¿Cuál es el presente? Yo diría que el presente del CPTPP es que ya es, como tal, un estándar de oro en reglas comerciales y es un estándar de oro en un mundo que está cada vez menos de moda, un mundo que mucha gente ya ve de salida. ¿Cuál es ese mundo? Es el mundo de abrir mercados en bienes, servicios, inversiones, compras de gobierno, personas de negocios y hacerlo de una manera eh, facilitando el flujo de este tipo de comercio en estas dimensiones. Es un estándar de oro, me parece, porque el nivel de ambición que establece en sus más de 30 temas es muy amplio, es muy alto. Es un nivel de ambición que busca todavía diseñar las reglas en función a una cadena de suministro que se desempeña de manera dispersa a lo largo de la región Asia-Pacífico y ahora con la incorporación del Reino Unido de Europa también. Eh, es una plataforma multigeográfica única, no solo tiene ese nivel de ambición, sino que es multigeográfica. Puede haber otras plataformas multigeográficas, pero hay que ver los niveles de ambición. Esta es una plataforma multigeográfica que incluye países del noreste asiático, del sudeste asiático, de Oceanía, de América del Norte y de América del Sur y de Europa ahora. Eso hace que varios de sus miembros que incorpore varios de los miembros que son verdaderos champions del libre comercio actualmente, que tradicionalmente tienen una historia de defender el libre comercio y no solo defenderlo, sino ejercer posicionamientos y diseño de iniciativas en torno al libre comercio en distintos foros regionales y multilaterales. Países como Australia, como Nueva Zelanda, como Singapur, como el propio Reino Unido, como Japón, como incluso Canadá, que el año pasado estuvo presidiendo el CPTPP, que constantemente están a la vanguardia de ideas, de propuestas para impulsar la liberalización y la integración comercial en espacios regionales y multilaterales, pues los tiene el TPP. Y no solo eso, son países que están dispuestos a impulsar una alternativa a lo que estamos viendo cada vez más, el diseño en torno a reglas para un comercio administrado y fragmentado. Estos países me parece, desde mi perspectiva, que son países que están dispuestos a ejercer el liderazgo para hacer sobrevivir el espíritu del libre comercio a la espera de tiempos mejores, quién sabe cuándo, ¿verdad? Pero a la espera de tiempos mejores, de que las cosas cambien. Y a sabiendas de que una discusión y una revisión del régimen multilateral, como lo que no conocemos hoy, pues eventualmente tendrá que darse y ahí van a estar dispuestos a ejercer su influencia. Y la plataforma del CPTPP puede ser una o me parece que el día de hoy ya es una para esos efectos. Varios de estos países, estoy seguro, van a ser protagonistas en estas discusiones que nos esperarán más adelante. Ahora, ¿cuál es el futuro?
Me parece que el futuro, otra vez un poquito viéndolo como una plataforma de discusión hacia adelante, el futuro me parece que es que hace que el CPTPP sea uno de los pocos espacios para, si no es que en este momento el único espacio, para avanzar en procesos de elaboración de nuevas reglas comerciales y buscar influir en el futuro diseño de la arquitectura económica global, otra vez desde una perspectiva aperturista, de preservar mercados abiertos y de evitar la fragmentación comercial. Eso, en mi perspectiva, es lo que el TPP aspira, el CPTPP busca hacia adelante como futuro. Y hay ejemplos de ello. Primero, el año pasado ya se consolidó una agenda de trabajo para mantener actualizado el acuerdo con temas de vanguardia o incorporar los aspectos de vanguardia en temas identificados por consenso de la membresía, e-commerce, servicios, aduanas, inversión, empresas propiedad del Estado, un tema no menor, prácticas de coerción económica, un tema no menor, considerando también un poco los antecedentes que ha habido de algunos de sus miembros con China, por ejemplo, y prácticas de no mercado, que sabemos que es cada vez más relevante. Son temas que se están discutiendo al interior del del CPTPP respecto de cómo generar actualización o incorporación de aspectos relacionados a ellos. No solo está el TPP, el CPTPP revisando en dónde afina o incorpora nuevos temas, también está avanzando en la construcción de espacios de diálogo en torno al comercio e inversión, como ya lo señalabas, Gerardo, con otras iniciativas de integración, particularmente la Unión Europea y la ASEAN. O sea, el CPTPP nos está diciendo no solo vamos a discutir al interior cómo mejorar, cómo mantener actualizado y a la vanguardia nuestro acuerdo por consenso, sino también cómo lo vamos a tratar de cómo lo vamos a tratar de hacer en diálogo con otras iniciativas regionales, como puede ser la Unión Europea y la ASEAN, para explorar posibles temas de colaboración, áreas como facilitación de las inversiones, el comercio digital, resiliencia de las cadenas de suministro, coherencia regulatoria, entre otros, son temas que están ocupando un poco la discusión entre los países integrantes del CPTPP y estas iniciativas regionales. Y nuevamente, no que se vayan a generar acuerdos, o al menos no en este momento un TLC entre CPTPP y ASEAN o CPTPP y la Unión Europea, pero un poco al estilo de APEC, que tú conoces muy bien, Gerardo, cómo vas generando consensos en torno a cuerpos de reglas, en torno a temas conceptuales y cómo a lo mejor puedes eventualmente ir haciendo permear esos consensos de una manera expansiva hacia otras geografías. Entonces, me parece que el futuro del CPTPP en ese sentido destaca y se presenta como un espacio atractivo a futuro. Más aún, hay fila de países queriéndose integrar al CPTPP. Eh, pues el futuro no solo es en torno al diseño de reglas, no solo es en torno a la interacción con otras regiones, sino también en torno a la ampliación de la membresía que participa en este modelo de reglas. Y ahí tenemos pues cualquier cantidad de aspirantes. Hay que recordar el CPTPP ya digamos, desde la incorporación del Reino Unido se volvió un desafío a la consideración geográfica y ahora tenemos países de Centroamérica, Costa Rica, avanzados en su proceso de adhesión. Tenemos la aspiración de Uruguay, América del Sur. Tenemos la aspiración de Emiratos Árabes Unidos, del Medio Oriente, de Filipinas, de Indonesia. O sea, una geografía bastante diversa y tamaños económicos también bastante diversos, pero todos con el interés de incorporarse a este cuerpo de reglas ambicioso. Si tomamos en cuenta digamos, si la tendencia a la integración o a la ampliación del CPTPP continúa con base en lo que los ministros han declarado, los países que han declarado como prioritarios en este momento, que después de Costa Rica, si entiendo bien, son Uruguay, Filipinas, Indonesia y Emiratos Árabes, estamos hablando en un escenario optimista en donde se integrarán estos cuatro países en el curso del tiempo, estamos hablando de añadir a los 500 millones o casi 600 millones de habitantes del CPTPP incorporar otros 400 millones. Entonces estás hablando de un mercado de 1.000 millones de habitantes en caso de que se dieran estas trayectorias de crecimiento de la membresía del CPTPP. Por tener un comparativo, NAFTA o la región norteamericana ronda los 520 millones, 522 millones de habitantes, la Unión Europea 400 algo, si recuerdo bien, si la memoria no me falla.
Ahora un poco ya para tratar de, pues cómo lo llamaré, de irle poniendo el cascabel al gato en relación con México. Eh, yo voy a aprovechar mi condición de cómodo observador a la distancia y opinar un poco desde esa comodidad, cuáles son los retos para México. A pesar de todas las virtudes, de todo el sentido económico, de las perspectivas estratégicas a futuro que uno le puede encontrar al TPP, al CPTPP, que son muchas, el CPTPP lamentablemente no parece gozar de la mayor popularidad entre diversos actores en México. Y esto por el déficit comercial con algunos países, por la presión que se ha recibido de Estados Unidos respecto de argumentos de triangulación, etcétera, etcétera. Incluso recordarán varios de los aquí presentes que en su momento se contempló la posibilidad de salir del acuerdo. Después de ello vino la incorporación del Reino Unido y tal vez deseablemente esperemos que sea el caso, que eso disipe un poco la tensión que surgía respecto de si México debería o no estar ahí en este club de free traders. Eh, Contrario a la modernización del Telecuem, para la cual se hizo muchísimo ruido, me parece que hubo poca promoción, y a lo mejor aquí me equivoco, pero que me corrijan si es el caso, hubo poca promoción respecto de la adhesión del Reino Unido al CPTPP por parte del gobierno mexicano. Pero la realidad es que, como Karen lo estaba señalando también, pues hubo un cambio de manera sustancial, de manera muy importante, la relación de México con el Reino Unido en el marco del CPTPP para hacerla una mucho más ambiciosa, de mayores oportunidades. Y me parece que faltó de alguna manera destacar esa importancia. Eh, y de hecho, pues digo, vamos a ser francos, México ha gravitado en la formulación de su política comercial, yo diría de forma hasta entendible, explicable, hacia privilegiar reacciones más alineadas con la región norteamericana recientemente y con las señales de política comercial que surgen mucho de Estados Unidos en torno a la idea de una fortaleza norteamericana, ¿no? Y entonces es un poco con esos contextos y la presión de Estados Unidos y lo que sucede, las señales que salen de la última ronda de negociación del TEMEC la semana pasada, y donde se ventila que también Estados Unidos está solicitando que México suba aranceles a terceros aún más, etcétera, etcétera. Me parece que hay algunos retos para México. El primero de ellos es, con este contexto, las adhesiones por venir del CPTPP. Algunos candidatos van a ser controversiales para México. Y le pongo nombre: Indonesia y Filipinas. Llegado el momento, México no puede colocarse en la posición de simplemente oponerse cuando llegue ese momento, sin haber hecho un trabajo previo de identificar y ventilar sus sensibilidades y buscarle solución. Tú mejor que nadie, Gerardo, sabes de la sensibilidad de abrirnos siempre con países asiáticos. Y me parece, ojalá me equivoque, me parece que Indonesia y Filipinas van a generar mucha inquietud, mucha sensibilidad a la planta productiva mexicana. Eh, entonces hay que adelantarse, hay que trabajar desde ya, hay que hacer ese trabajo previo de identificar y ventilar cuáles van a ser esas sensibilidades y buscarle solución, tal vez tratando de construir sobre las disciplinas que ya existen el día de hoy en el TPP. El CPTPP cuenta a nivel técnico con mecanismos necesarios para atender posibles preocupaciones en torno a prácticas desleales del comercio y otros compromisos establecidos mediante instrumentos paralelos. O sea, tienes mucha flexibilidad para atender tus sensibilidades, pero hay que identificar cuáles son esas sensibilidades y de ahí identificar de dónde te puedes anclar, dónde las puedes anclar en las disciplinas del CPTPP. Además, el CPTPP, viendo las declaraciones ministeriales, cuenta con el compromiso político de combatir prácticas fraudulentas relacionadas con triangulación y elusión de compromisos. Entonces, si las preocupaciones de México llegan a afincarse en ese tipo de argumentos, pues hay ya de dónde empezar a trabajar, me parece. Ese es el primer reto. El segundo reto, ya lo hemos conversado en alguna oportunidad previa, México va a ser sede de APEC en 2028. ¿Cómo se va a posicionar México en ese contexto en 2 años? ¿Como un champion a favor de la integración regional transpacífica o como un país que se está repensando y que está gravitando inercialmente hacia la fragmentación comercial y hacia el privilegiar una región por encima de una región más amplia, que es la región norteamericana? Y finalmente, un tercer reto, quizás no solo para México, aquí tal vez ya un poco también apelo a las partes a las cuales les
más allá de México, a las cuales les puede, incluyendo los países del TPP, del CPTPP, a las cuales les puede importar que México reemerja, resurja como un actor de peso en la región. ¿Cómo hacer permear la idea en México de que en su esencia el CPTPP y la región de Asia-Pacífico son una fuente de competitividad para la plataforma productiva del país y no lo contrario? México hoy es el mayor mercado por habitantes de este espacio regional, de entre los dos es el que más habitantes tiene. Entonces debe tener importancia estratégica para los socios del TPP. O sea, México les debe de importar, tanto para los operadores económicos de estos países como para los propios operadores económicos de otras partes del acuerdo de otros países. Entonces, yo con esto cerraría, con esta invitación a reflexionar a los países miembros del CPTPP en el sentido de darle una importancia estratégica a México, de ayudar a México a encontrar esa importancia estratégica que el CPTPP le merece. Y aquí la dejo, Gerardo. Gracias. Muy bien, Roberto. Pues yo creo que varias de las cuestiones que has planteado, pues quedan muy bien para que Alberto las pueda retomar, ¿no? Y hacernos algunos comentarios al respecto. Sí, yo sí quisiera señalar que yo he notado recientemente un pequeño cambio de discurso, no pequeño, espero que sea muy significativo, ¿no? Que es el tema de la diversificación para México, ¿sí? Y obviamente que Europa, CPTPP ahora con Reino Unido, pues son fundamentales, América Latina también para hacer esa diversificación. O sea, tenemos, creo que le escuchaba al secretario de Economía, o sea, tenemos, o sea, tardamos décadas en construir todo un entramado de acuerdos comerciales internacionales, ¿verdad? Para podernos diversificar. Bueno, pues llegó el momento de emplearlos a fondo, ¿sí? Este, y no dejarlos solamente ahí, ¿sí? Y un último comentario, porque no me quiero extender con mis comentarios como moderador, pero creo que eh, somos las antípodas de Estados Unidos, ¿sí? Porque CPTPP, ¿sí? Es un mundo de liberalización, de integración, ¿sí? Muy distinto al discurso que tiene Estados Unidos en estos momentos, ¿no? Entonces, no es para dar consejos ni nada, pero yo creo que tenemos que resistir los embates de Estados Unidos, ¿verdad? Porque las cosas van a cambiar, las cosas pueden cambiar, ¿sí? En un par de años, etcétera, ¿no? Y lo que hagamos nosotros en contra de Asia, ¿sí? Nos va a repercutir, ¿verdad? Porque precisamente por lo que tú dijiste, Roberto, vamos a ser anfitriones de APEC y ese es un compromiso de la mayor importancia, ¿sí? Entonces, pues habiendo dicho esto, le paso la palabra a Alberto. Gracias Gerardo, gracias a Roberto, a Karen. Pues yo agradezco la invitación para reflexionar sobre uno de los instrumentos más estratégicos y como bien mencionaba Roberto, quizás dentro de entre los menos comprendidos o menos, digamos, que gozan de gran popularidad, ¿no? De la política comercial de México, como lo es el CPTPP o el TIPAT. Ahora, cuando hablamos de comercio exterior de México, inevitablemente tenemos que pensar en Estados Unidos, ya que representa nuestro principal mercado, tanto de exportación como de importación, y sabemos que más del 80% de nuestras exportaciones están dirigidas hacia ese mercado. No obstante, también, como bien lo mencionaste, Gerardo, México ha construido a lo largo de más de 3 décadas un entramado de acuerdos comerciales que ya existen y que ya están negociados. Actualmente contamos con 14 tratados de libre comercio con 52 países alrededor del mundo y la visión de México frente a este acuerdo en particular, frente al TIPAT, creo que es de largo plazo y puede resumirse en 3 ideas claves. Primero, la diversificación, como bien mencionabas. Segundo, la articulación productiva. Y tercero, la certidumbre institucional. Primero, en cuanto a la diversificación, como bien se ha mencionado, el TIPAT o CPTPP nos abre un nuevo mercado para 6 nuevas economías con las cuales México no tenía un acuerdo comercial previamente al tratado. Y bueno,
y también no es un secreto el decir que simplemente por tener este instrumento comercial, como cualquier tratado de libre comercio, que es negociado para dar certidumbre y es una herramienta de política pública que tiene que ser aprovechado por los empresarios, que son los que realmente operan el comercio exterior. Entonces, no es per se que a través del tratado vamos a incrementar, digamos, el comercio de una manera acelerada. Incluso con algunos de las partes del tratado tenemos déficit comercial, ¿no? Y también, bueno, no es tan exacto eventualmente evaluar una relación comercial con base en el déficit o superávit, ¿no? Porque habrá que analizar qué es lo que importamos, qué es lo que estamos exportando, si importamos materia prima, insumos, y nosotros exportamos ya bienes manufacturados, etcétera, ¿no? Pero sí es muy importante en este momento dimensionar que varios de los socios comerciales que tenemos en el TIPAD, pues están aprovechando el tratado, precisamente. Y es por ello que estamos teniendo un mayor déficit con algunas de las principales economías de este tratado, por mencionar algunos, Malasia, Vietnam, que han incrementado sus exportaciones a México en más de un 400%. Entonces, hay un gran interés por México, pero también se está aprovechando ese tratado y nosotros no lo estamos aprovechando. Y como bien decía Roberto, aquí no nada más es tener el instrumento como tal, sino yo creo que tenemos que tener una estrategia de diversificación que busque realmente eso de manera efectiva, una estrategia de darle a conocer a las empresas cuáles son los beneficios de todos los acuerdos comerciales que tenemos, pero en particular del CPTPP o TIPAD, que es el acuerdo, digamos, estándar que tenemos en este momento por los niveles de ambición, por el compromiso que existe entre los miembros, y no únicamente en materia de acceso a mercados de bienes y servicios, sino también en cuanto a disciplinas, ¿no? Creo que es un instrumento, un mecanismo que realmente está poniendo, digamos, el blueprint de hacia dónde tiene que ir, digamos, un proceso de integración, un proceso, un acuerdo comercial que busca la liberalización, ¿no? En cuanto a la articulación productiva, considero que el tratado eventualmente puede fungir como puente entre América del Norte y lo que es la región Asia-Pacífico y los nuevos elementos que se están incorporando, como el caso del Reino Unido, ¿no? Entonces, hay un marco institucional que tiene que ver con las reglas, ¿no? En cuanto al comercio digital, en cuanto a las empresas propiedad del Estado, medio ambiente, los estándares laborales, y esto eventualmente genera confianza en los actores económicos para las inversiones también. El hecho de que México forme parte de este acuerdo creo que es relevante en ese sentido y es el mensaje que queremos transmitir. Es por ello que también desde la Secretaría de Economía no ha sido nunca una consideración el salirse del tratado, ¿no? Sí hay preocupaciones por sectores productivos en México, ¿no? Por mencionar algunos, el textil, el calzado y demás, pero lo que estamos haciendo desde la Secretaría de Economía es tratar de utilizar el mismo tratado para que se puedan cumplir los compromisos a cabalidad, ¿no? Y creo que el mismo tratado nos da las herramientas, como bien mencionaba Roberto, tiene las herramientas para poder hacerlo, ¿no? Hay un sinnúmero de compromisos que hay a lo largo del tratado, pero también hay cartas paralelas que eventualmente no se han cumplido del todo. Entonces, y considerando esto, hemos estado actuando en consecuencia, y esto tiene que ver también con lo que mencionaba Roberto en cuanto a los futuros aspirantes, como puede ser el caso de Filipinas e Indonesia. Estamos trabajando en el marco del tratado en crear, en este caso en particular, un grupo de trabajo ad hoc para el cumplimiento cabal, por ejemplo, en el caso de las reglas de origen. En el caso de las reglas de origen, con el objetivo de verificar efectivamente la cuestión
del transshipment, pero no únicamente del transshipment, sino del illegal transshipment o de la circumvention, es decir, no nada más, porque eventualmente también hemos tenido comentarios al interior de la membresía de que pues el transshipment hasta cierto punto es legal y es viable y se utiliza. El problema se vuelve cuando ese transshipment es ilegal o realmente se están incorporando insumos de terceros países que no forman parte del tratado para tratar de beneficiarse, ¿no? De alguna preferencia. Entonces, estamos atacando el problema en varios frentes y que van a servir tanto para el TIPAT, para las futuras adhesiones, pero también lo que estamos haciendo en la negociación con Estados Unidos en cuanto a ese transshipment que tanto en un principio antes de la revisión del tratado se mencionaba la cuestión de los insumos chinos, por ejemplo, ¿no? En la región de América del Norte y en ese sentido también es importante considerar además pues los retos o los factores geopolíticos o estratégicos que tenemos. Como bien mencionaba Roberto, el tratado es un tratado abierto a cualquier economía que cumpla con sus estándares, no únicamente en materia de acceso a mercados, sino también en materia de disciplinas. A la fecha, 11 países u 11 economías han solicitado su adhesión. Nuestro primer proceso de adhesión fue el del Reino Unido, el cual nos llevó un poco más de 2 años y un mes este proceso, y sí representó retos importantes y tuvimos que trabajar de manera coordinada todas las partes en este proceso de adhesión, sobre todo por el precedente que se iba a generar con ese primer proceso. Y nos llevó cierto tiempo porque aparentemente de manera general considerábamos que la adhesión del Reino Unido iba a ser una adhesión rápida, ¿no? Por los niveles de ambición que tiene el Reino Unido, por la participación que tiene en el comercio mundial, por las disciplinas que eventualmente también tienen otros acuerdos comerciales y demás. Pero cada aspirante representa retos muy particulares y muy específicos. En el caso del Reino Unido, podría mencionar la cuestión de las Crown Dependencies, ¿no? En donde, por ejemplo, para ciertas disciplinas como compras de gobierno, de repente nos decían, es que estas Crown Dependencies de Irlanda del Norte no entran, pero sí para Escocia o sí para Inglaterra. Entonces, el hilar de manera muy fina qué sí, qué no, o cómo se iba a negociar esto, pues fue motivo del por qué nos tardamos 2 años, ¿no? Ahora, como bien también menciona Roberto, existe una condición o vocación por parte de los ministros de las partes de poder agilizar el tratado, de poder agilizar en cuanto a que sea un tratado que siga manteniendo la referencia a nivel internacional que ha tenido y para ello lo que estamos buscando son muchos frentes. Al interior del tratado, ahorita estamos trabajando, por un lado, en la implementación del tratado, que son los comités que sesionan de manera regular, pero también estamos en un proceso de revisión del tratado, que de acuerdo con el texto del tratado, este proceso de revisión se iba a dar a los 3 años de su entrada en vigor, después por la pandemia, esto ocurrió a partir de los 5 años, y este proceso de revisión precisamente es lo que ha dado y lo que comentaba Roberto, que estamos actualizando ciertos capítulos del tratado. En el caso de servicios financieros, comercio electrónico, facilitación comercial y aduanas, empresas propiedad del Estado. Son capítulos que se están actualizando. Entonces, que se están actualizando y ya con la participación del Reino Unido en las mesas de negociación. Y por otro lado, bueno, están las adhesiones, los procesos de adhesión. Entonces, aquí es bien importante que cualquier economía que nosotros consideremos que pueda ser un aspirante potencial, cumpla con lo que nosotros llamamos los principios de Oakland, que son 3 fundamentalmente. El primero de ellos es el que demuestre que cumple con los altos estándares en materia de disciplinas. El segundo es que revisamos su actuar en el comercio internacional, es decir, cómo se comporta en la OMC, en sus otros acuerdos comerciales que pueda tener a nivel bilateral o regional.
Y el tercer elemento importante es el consenso, ¿no? No hay decisiones que se tomen si no hay un consenso establecido en el caso de las adhesiones. Como bien lo mencionaba Roberto, estamos a punto de terminar la negociación para la adhesión de Costa Rica. Ya pasamos la primera etapa de la negociación de Uruguay, que consistió no tanto en la negociación, sino en la etapa en la que el aspirante demuestra que cumple con los altos estándares en materia de disciplinas. Y ya se tomó la decisión justamente la semana pasada. Vengo regresando de Ho Chi Minh, Vietnam, en donde participé en la reunión de altos funcionarios en el SOM 3 del TIPAT, y ahí ya se tomó el acuerdo de que Uruguay envíe ya su oferta de acceso a mercados de bienes y servicios. Entonces hay un deadline para Uruguay el 15 de agosto para que nos envíe ya su oferta de acceso a mercados y poder empezar ya ese proceso. Entonces, Uruguay también pues va caminando, y la idea también que tienen algunos miembros del tratado es tener procesos de adhesión, digamos, múltiples al mismo tiempo. Y es por ello que también hemos tenido pláticas en el marco de este acuerdo de poder empezar a trabajar de manera simultánea los procesos de adhesión con Emiratos Árabes, Filipinas e Indonesia. Nosotros, en el caso de México, hemos planteado las sensibilidades que tenemos, como bien decía Roberto, sobre todo con Filipinas e Indonesia, por cuestión del transshipment, por cuestión de varios aspectos que estamos ya analizando, y que vamos a tratar también de llevar a ese grupo de trabajo ad hoc que ya fue creado y para el cual ya se tuvo, todavía no hay una primera reunión de ese grupo como tal, pero Japón acaba de celebrar un workshop en Tokio el 27 y 28, ayer y antier prácticamente, precisamente para el fortalecimiento de las reglas de origen en el marco del tratado. Y esto en el marco de otra de las actividades que estamos realizando en este acuerdo, que son los diálogos, ¿no? El diálogo que tenemos con la Unión Europea y el diálogo que tenemos con ASEAN. Ahí hay iniciativas muy, muy específicas, unas hojas de ruta muy particulares en donde para cada uno estaremos viendo cuestiones de cadenas de suministro resilientes o digitalización, ¿no? Como algunos de los temas que vamos a abordar con ellos. También está una solicitud para que iniciemos un diálogo con EFTA, ¿no? Con la Asociación Europea de Libre Comercio. Y bueno, viene siendo Europa todavía como tal, ¿no? Además de la Unión Europea, pues con EFTA. Y está la cuestión de la implementación. Entonces, es un tratado que nos está generando en la parte de implementación muchas actividades, muchas reuniones virtuales, pero también presenciales. Y pues es un acuerdo que buscamos que eventualmente sea un referente internacional en estos tiempos de disrupciones económicas y como tal, y que forma parte también de la política de diversificación que estamos tratando de retomar en el gobierno, ¿no? Y esto, pero sí va muy, muy de la mano con una mayor promoción, con una mayor participación de las empresas, sobre todo darle a conocer a las empresas los beneficios de otros mercados, ¿no? Hay empresas que están casadas con el mercado norteamericano y que no desean voltear hacia otro lado, ¿no? Porque pues ya se sabe en el caminito, porque ya, si bien es cierto, pues es nuestro mercado natural por la vecindad que tenemos y demás, y quizás para otros mercados, como el caso de Australia o Nueva Zelanda, hay oportunidades. El problema es que eventualmente al inicio, pues no va a ser tan fácil, no va a ser tan rápido el beneficio, pero a la larga yo creo que pueden ser mercados que se pueden consolidar para ciertos productos, para ciertos sectores, y creo que es muy, muy, muy importante el que sigamos sobre esa línea, ¿no? Entonces yo lo dejaría aquí, ¿no? Y ver si hay preguntas de la audiencia o poder profundizar más en algunos aspectos de interés de ustedes. Gracias. Muy agradecido por tu amplísima exposición, Alberto. Realmente eres la persona que está ahí encima de todos estos asuntos, ¿sí? Y es una gran actualización. Definitivamente yo creo que hace falta una mayor difusión, ¿sí? De la relevancia
del TIPAT, ¿sí? Y eso tal vez también podría pues ayudar a que hubiera un mayor apoyo del público, pero qué bueno lo que nos dices, que el gobierno no ha realmente contemplado, que ha habido peticiones y presiones que el gobierno no ha realmente contemplado, ¿verdad? Este, salirse del acuerdo. Y un comentario que a mí me pasó cuando era yo funcionario, es un ejercicio que tengo pendiente hacer. ¿Sí? Si nosotros medimos nuestras exportaciones a los países asiáticos por el valor de las importaciones que ellos registran como provenientes de México, ¿sí? Tenemos muchas más exportaciones hacia Asia que lo que nuestras cifras registran, ¿sí? Yo creo que sería importante hacer un ejercicio para que siempre tener en cuenta esas otras cifras, porque muchas de nuestras exportaciones que van hacia Asia pasan por Estados Unidos y se reflejan como exportaciones a Estados Unidos. Entonces, vaya, eso para no minimizar la importancia de Asia como mercado de exportación nuestro. Sería un comentario. Y bueno, mira, tenemos una pregunta, creo que es muy importante. Bueno, otra pregunta, pero quizás para otro webinario, o sea, ¿qué tanta falta nos hace ProMéxico, sí, para promover las exportaciones? Realmente yo creo que habría que reconsiderarlo, sí, porque sí nos ayudaría muchísimo en ese esfuerzo de diversificación, sí. Y bueno, la pregunta del embajador José Luis Bernal es que China solicitó adherirse al TIPAT desde septiembre del 2021 y que ofreció cumplir con las disciplinas que el tratado establece. Las disciplinas son muy altas, ¿sí? El estándar es muy alto. Entonces, eso puede ser también un pequeño impedimento para países del sudeste asiático, pero ya tienes adentro a Vietnam y ya tienes adentro a Malasia, ¿sí? Pero bueno, entonces dice, ¿cuál es el estado de la discusión de este asunto de China entre los miembros del TIPAT? ¿Sí? ¿Y cuál es la posición de México? ¿Sí? ¿O debería ser la posición de México? Esta Sí, misma pregunta es abierta para todos, ¿eh? Pero ya que tenemos a Alberto aquí, pues aprovechamos el momento. sí, gracias, por la pregunta. De hecho, bueno, les comentaba que 11 países 11 economías han solicitado su adhesión. Y como bien mencionas, no estamos atendiendo las solicitudes, digamos, de primero en tiempo, primero en derecho, ¿no? China fue de los primeros, de las primeras economías que solicitó su adhesión en septiembre de 2021, seguido de Taipei, por ejemplo. Entonces, lo que hacemos, si no es únicamente la postura de México, sino es la postura de todas las partes, es que se ha trabajado en estos análisis generales sobre el cumplimiento de las economías en cuanto a sus compromisos internacionales a nivel comercial, tanto en el marco de la OMC como en algunos acuerdos regionales u organismos. Y es por ello que después de este ejercicio que hemos hecho al interior de la membresía, se han identificado aquellas economías que tienen más posibilidad o que hay, digamos, más consenso para que pueda llegar a ser una parte del tratado, ¿no? Es por ello que aunque China fue de las primeras economías que solicitó su adhesión, pues todavía no está considerada para un proceso de adhesión porque hay partes del tratado que todavía no están convencidas que efectivamente cumpla con los altos estándares, ¿no? Del mismo. Entonces, es una decisión que se toma por consenso. Curiosamente, al interior del tratado tenemos un mecanismo de poder expresar cuál es la opinión de cada una de las partes, pero no hacerlo de manera vocal en una reunión plenaria, por ejemplo. O sea, no es que se diga, a ver, ¿quién vota porque China se adhiera o quién no quiere, ¿no? Sino quien tiene la presidencia de la comisión es el encargado de ir generando uno a uno ese consenso. O sea, es ver con cada uno cuáles son las sensibilidades, con qué economía sí podemos empezar algún proceso o cuáles son otras que tenemos.
En el caso particular de China, desde el 2021, tanto Canadá como México tenemos la cuestión esta del artículo 3210 del TEMEC, que hace referencia a que si alguna de las partes desea iniciar un proceso de negociación con una economía que sea considerada como de no mercado, como es el caso de China para Estados Unidos, tendríamos que avisar en este caso, tanto Canadá como México, la intención de negociar esto con 6 meses de anticipación y eventualmente Estados Unidos podría solicitarnos información específica y detallada del proceso de negociación, o bien, eventualmente, si lo consideraba, pues denunciar el tratado, el TEMEC, ¿no? Entonces, simplemente por esa consideración que ya estaba que está en el texto del TEMEC, pues tanto para Canadá como para México se nos complicaba el poder apoyar a China como de manera muy abierta, ¿no? Independientemente del análisis que se tuviera del comportamiento de China en el comercio internacional, ¿no? Entonces, hay otras economías que tienen otras sensibilidades políticas, como en el caso de Ucrania, ¿no? Por el conflicto que tiene. El caso de Ecuador, por ejemplo, para México, ahorita no tenemos relaciones diplomáticas con Ecuador, entonces sí es una cuestión que hay que tomar en cuenta para el apoyo hacia ciertas economías en los procesos de adhesión. Entonces es, digamos, de manera así muy, muy general como se está trabajando al interior del tratado, pues es como vamos decidiendo quiénes son los que pueden cumplir mejor con los altos estándares y en ese sentido es como se van a ir acomodando, digamos, en la fila. Eh, Muy claras tus respuestas, muchas gracias. Nos iluminas, realmente nos ayudas a entender mejor cómo está la situación con el CPTPP. Gran noticia lo de Costa Rica. Sí, o sea, ya estamos a la vuelta de la esquina y lo de Uruguay también es una extraordinaria noticia. Entonces, dicen que el mundo se está volviendo más proteccionista. No, no es cierto. Hay una región, sí, que sí se está moviendo, se está volviendo más proteccionista porque uno de sus miembros, ¿verdad? Así lo ha impuesto, sí, pero el mundo en general yo siento que se sigue abriendo, sigue liberalizando y por eso decía yo que realmente el eje de esta liberalización, el epicentro, pues es precisamente el CPTPP, Long Live CPTPP. Ahora yo le pediría, mira, no tenemos más preguntas del público. Yo sí le pediría entonces ya para cerrar, ¿sí? En un minuto, Karen, en un minuto, Roberto, 2 minutos máximo, ¿sí? Que nos den alguna impresión, algún comentario, ¿sí? Ya para cerrar aquí el webinar. Y tenemos que hacer otra más, Alberto. Tenemos que hacer otra sesión más de esto, ¿eh? Sí. Bueno, muy bien. Karen, no te podemos oír. Ya. Sí, sí, gracias por todo. Creo que he resumido la posición del Reino Unido ya, pero quería agradecer a México a su disponibilidad a entrar en pláticas preparatorias con esas 3 economías que mencionaste, Alberto. Y para reiterar que entendemos totalmente las sensibilidades y apoyamos totalmente los grupos de trabajo ad hoc que México ha propuesto y que van a llevarse a cabo en los primeros meses para abordar esos problemas de transshipment y fortalecer la cooperación sobre reglas de origen en TPAT. Entendemos que eso es muy importante para poder realizar la potencial de TPAT también para todo el mundo. Muy bien. Gracias, Karen. Gracias. Roberto. Gracias, Gerardo. No mucho que agregar más que reiterar lo que tal vez ya se ha conversado aquí un poco, y que tiene que ver particularmente con el hecho de que el futuro del CPTPP tiene que ser un futuro brillante, tiene que ser el CPTPP tiene que mantenerse como la punta de lanza para establecer procesos de construcción de reglas comerciales vanguardistas en el sentido de preservar los beneficios del libre comercio y libre flujo de bienes y de servicios y de inversiones en la región
ser un ejemplo para el resto del mundo, pero eso no va a ser fácil. Me parece que el entorno de cualquier manera va a ser retador y hegemones como China y como Estados Unidos, lo que hagan o dejen de hacer, pueden ser muy determinantes respecto de la causa del CPTPP hacia adelante. Y cerrar nada más diciendo que México tiene que ser un protagonista en esta dinámica y si queremos retomar el protagonismo de nuestra política comercial más allá de la región norteamericana, esta es la plataforma por excelencia para hacerlo. Excelente, excelente. Bueno, yo creo que realmente el CPTPP, bueno, desde mi perspectiva, es una especie de tercera vía. ¿Sí? No es China, no es Estados Unidos, sino son las potencias medias, realmente, sí, que se sigan integrando y que siguen impulsando un mundo más libre y más abierto. Sí, yo creo que ese es un enorme, enorme mensaje que yo me llevo de toda esta sesión que hemos tenido el día de hoy. Bueno, y ojalá y pronto podamos volver a reunirnos. Pues les agradezco a los tres, agradezco a Comexi, a Alejandra, que aquí está con nosotros, y espero que nos volvamos a ver muy pronto. Muchas gracias. Gracias, Gerardo. Gracias a todos.